Estuve casi un año esperando que una carrera me apasionara tanto que la decisión fuera obvia, pero no pasó. Y creo que a ti, que por algo estás viendo esto, tampoco te va a pasar. Pero afortunadamente no es el problema que crees que es. De hecho, que no te apasione nada podría ser la mejor señal de que vas a tomar una buena decisión. Pero para llegar a eso, tuve que dejar de buscar lo que todos me decían que buscara. Para contarles un poco de dónde vengo con esto, al inicio yo consideré ingeniería industrial. Me parecía la opción segura, buen sueldo, futuro estable. Suena bien cuando se lo cuentas a tus papás, en papel todo calzada. Pero había algo como una voz muy abajo que me decía que iba a ser aburrido, muy aburrido, que no iba a disfrutarlo ni un poco y que básicamente lo estaba eligiendo solo por el dinero y porque parecía la opción inteligente. Entonces, bueno, eso duró poco. Y después me terminé metiendo a arquitectura. Y esto tenía más sentido porque desde chico siempre se me dio bien el diseño, el dibujar, el crear cosas y bueno, parecía lo lógico. Como que finalmente había encontrado algo donde mis habilidades calzaban con una carrera. Dibujas bien, te gusta crear, pero cuando entré y empecé el ciclo, me choqué de cara con la realidad de lo que era realmente la carrera, su corte creativo, las desveladas y las explotadas de constante presión de seguir y seguir haciendo trabajos, si no era planos, en maquetas, si no era ninguno, los otros cursos. Y de ahí me di cuenta que esto tampoco era, no me terminó gustando. Y mira, desde que yo terminé el colegio, tenía este gran abanico de posibilidades frente a mí, pero ninguna se sentía clara, ninguna era palpable. Soy alguien con muchos intereses, me gustan las películas, me interesa la tecnología, la música, los videojuegos, hay un montón de cosas que me llaman la atención, pero paradójicamente eso hacía todo mucho más difícil, porque la abundancia es lo mismo que la insuficiencia. Porque cuando tienes muchos intereses, todos te dicen, tienes opciones, pero la verdad es que tener demasiadas opciones sin un criterio claro para elegir te paraliza, te congela. Es como estar en un restaurante con 10 páginas de su carta y al final no pides nada porque no sabes qué quieres o escoges al azar directamente. Y yo pensaba que el problema ahí era yo, que todos los demás tenían esta claridad que a mí me faltaba, pero después de meses dándole vueltas, conociéndome y de conversaciones con gente que ya había pasado por esto, me di cuenta de algo, de que el problema realmente no era yo, era que estaba usando un criterio equivocado para elegir. ¿Y cuál era ese criterio? El de la pasión. Y ese criterio honestamente está muy roto. Desde que somos chicos nos bombardean con lo mismo. Sigue tu pasión, haz lo que amas, encuentra tu vocación. Y suena súper bonito y motivacional cuando lo escuchas en un discurso de grabación o en un video. Pero el problema con ese consejo es que asume un montón de cosas que simplemente no son ciertas para la mayoría de las personas. Bueno, primero asume que todos tenemos una pasión clara, esperando ahí a ser descubierta. Como si fuese un interruptor que solo necesitas encontrar para que de repente todo tenga sentido. Pero la realidad es que la mayoría de gente no tiene esa revelación. A veces no existe ese momento donde dices, esto es lo mío. Y segundo, incluso si tienes esa pasión súper clara, lamentablemente no siempre puedes vivir de ella. Y no lo digo para desmotivar a nadie ni nada, sino que es solo una realidad. Yo he visto gente que genuinamente ama el arte, les apasiona y piensan en eso todo el día. Es lo que harían gratis sin que les pagaran y están a sus 30 años luchando para pagar sus cuentas porque el mercado realmente no valora el trabajo que ellos hacen ni como lo esperaban. Y por otro lado, he visto gente que tiene trabajos que simplemente los toleran, no los aman, no es su pasión, pero ese trabajo les da esa libertad y el tiempo libre para hacer exactamente lo que quieran fuera de las horas de la oficina, como ver una película, descansar, lo que sea, por ejemplo, y viven la vida que quieren vivir. Entonces, ¿cuál opción es mejor? Es una pregunta un poco rara, porque contradice todo lo que te dijeron. La verdad es que la pasión sola no construye la vida que quieres.
puede ser parte de la ecuación claramente, pero no es lo suficiente. Y me di cuenta de esto cuando estaba en arquitectura porque me gustaba el diseño y crear cosas, pero no era lo suficiente, era una carrera que no iba a funcionar para mi vida. No encajaba con lo que yo realmente quería a largo plazo o al menos de la forma en la que yo lo quería. Entonces, ¿qué sí funciona o al menos sí me funciona a mí? Y bueno, fueron tres cosas, tres preguntas que cambié, tres cosas en las que empecé a enfocarme en vez de buscar esta pasión mágica. Y la tercera, honestamente, fue la que más peso tuvo en mi decisión final. Y bueno, por cierto, el juego de fondo es del mapa de Origins en Black Ops 2, de los mejores mapas que han hecho. Si alguna vez lo jugaron, ahí saben. Si no, ya saben que existe. Pero bueno, las tres cosas. Tienes que definir tus metas reales. Y cuando digo reales, no me refiero a las que suenan bien cuando alguien te pregunta, no las que pondrías en una solicitud de universidad o la que le dirías a tu familia en una cena. Me refiero a las tuyas, a las que de verdad quieres. Las que te importan cuando estás solo a las 3 de la mañana pensando en tu futuro. Por ejemplo, esas metas podrían ser tener libertad económica, tener tiempo para tus proyectos personales y no depender de nadie antes de los 30 años. No cambiar el mundo, ni dejar un legado, ni nada de esas cosas que, aunque suenen muy bien y probablemente también quieras hacerlas, mejor son cosas que puedas tener un camino claro, que lo puedas trazar, que dependan de ti de forma práctica. Y cuando tienes eso claro, la pregunta que te haces cambia por completo. Deja de ser qué me apasiona y se convierte en qué carrera o estudio me lleva a donde realmente quiero estar, completamente diferente, porque la primera pregunta no tiene respuesta para la mayoría de nosotros, pero la segunda sí. La segunda tiene candidatos concretos que puedes evaluar. Y esto es el proceso inverso de lo que usualmente te dicen. Normalmente es encuentra lo que te gusta o encuentra en lo que eres bueno y construye a partir de ahí. Pero el problema con eso es que probablemente te gustan muchas cosas. Probablemente eres bueno en varias otras. Y si partes de ahí, terminas con 15 opciones y vuelves a la misma indecisión tremenda del inicio. Pero si partes de tus metas, de donde quieres estar, y trabajas hacia atrás, de repente el 90% de las opciones se caen solas, porque simplemente no te llevan ahí. La segunda cosa, conócete, pero no solo en tu cabeza, sino en papel. Déjenme explicarles por qué. Tu cabeza es terrible para tomar decisiones complejas, porque tu memoria solo puede manejar 4 a 7 cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando intentas decidir algo que tiene 15 variables diferentes, tu cerebro simplemente empieza a dar vueltas en círculos, los mismos argumentos aparecen una y otra vez. Es un ir y venir interminable. Por eso recomiendo fuertemente que empieces un diario, o aunque sea que escribas las cosas importantes en papel. Por ejemplo, puedes escribir que se te da bien, que puedes tolerar, aunque no te encante, y con qué definitivamente no podrías. Porque cuando lo sacas de tu cabeza y lo pones en papel, deja de ser este ruido abstracto y se vuelve información concreta que puedes usar. Información que puedes organizar, que puedes ver desde afuera, que puedes analizar sin que tu cerebro esté tratando de mantener todo flotando al mismo tiempo. Para mí, esto me ayudó mucho a darme cuenta de que necesitaba algo con un propósito claro. No algo vago como hacer el mundo mejor, sino algo donde pueda ver directamente que estoy ayudando a alguien, donde la conexión entre mi trabajo y el impacto sea obvia. También de que necesitaba independencia, porque no quería trabajar en una empresa corporativa por 10 años esperando ascensos. Quería un camino claro hacia tener algo propio. Y por último me di cuenta de que no podía aguantar años de sueldo mínimo. Y no es cuestión de orgullo ni nada, simplemente me conozco y sé que eso me iba a frustrar. Y con solo esas tres cosas, propósito claro, camino a independencia e ingresos decentes desde el inicio, el 90% de las carreras que estaba considerando se cayeron solas, ya no eran viables y lo que quedó, mis gustos y preferencias terminaron de perfilarlo bien. Pero sin ese primer filtro de esto no se acomoda a lo que necesito, hubiera seguido dando vueltas eternamente. Y la tercera cosa, que honestamente fue la que más peso tuvo para mí, tienes que confiar en tu instinto, pero, y esto es clave, por ambos lados. Déjenme explicarles.
Todo el mundo te dice, confía en tu instinto cuando algo se siente bien. Si algo te genera una chispa, aunque sea pequeña, aunque no sea esta pasión dramática de película, eso vale. Eso es información. Tienes que escucharlo e investigar más sobre eso. Quizás ve videos, métete un poco más de lleno en ese mundo, porque a veces esa chispita es todo lo que tienes al inicio. No es quizás amor a primera vista con una carrera, pero es más como un interés, curiosidad, un esto podría ser interesante. Pero nadie te dice que también confíes en el instinto cuando algo se sienta mal. Ese mal gusto que aparece, ese instinto que te dice esto no es para mí. Aunque no puedes explicar exactamente por qué, eso también es información valiosa que es escuchar. Para mí, ese mal gusto empezó a aparecer durante uno de los trabajos que tuve en el ciclo. Estaba ahí sintiendo que hacía cosas sin sentido, molestándome con lo inútil de las maquetas, y algo dentro de mí solo decía, no. No era un cansancio normal, era algo mucho más profundo. Mi cuerpo sabía antes de que mi mente lo admitiera. Y una vez empecé a prestarle atención a esa sensación, empecé a identificarlo en otros momentos también, momentos antes, durante el año, que en su momento quizás había ignorado porque estaba muy metido en la emoción de empezar algo nuevo o simplemente nublado, pero cuando te das espacio para escuchar ese mal gusto sin juzgarlo, sin intentar racionalizarlo, te dice cosas muy claras. Y esos dos juntos, la chispa pequeña cuando algo está bien y el mal gusto cuando algo está mal, más tus metas claras, te dicen mucho más de lo que realmente quieres que cualquier test vocacional tradicional va a decirte jamás. Porque los tests son muy generales, te dan respuestas básicas basadas en respuestas genéricas, pero tu instinto cuando lo combinas con claridad sobre tus metas y autoconocimiento real, te da respuestas específicas para ti. Y con esas tres cosas, al menos por el momento, llegué a odontología. No porque me apasione en el sentido dramático de me muero si no el estudio, sino porque cuando evalúo esas tres cosas, metas, autoconocimiento e instinto, odontología es la que más sentido hace para mi vida. Y miren, yo pienso que no tienes que amar lo que estudias desde el día uno. De hecho, yo creo que el gusto por lo que haces se construye cuando ves que te está llevando a donde quieres estar, cuando ves que tu vida se está moviendo en la dirección correcta. Ahí es cuando empieza a gustarte de verdad. Pero para que eso pase, primero tienes que tener claridad sobre a dónde quieres ir, y esa claridad vale mucho más que cualquier pasión ciega que puedes sentir en el momento. Así que sí, confía en el proceso, pero también tienes que confiar en tu instinto, en lo que te genera, aunque sea poco, y en lo que definitivamente te dice que no. Y si ahorita estás en ese momento de no saber qué quieres, de sentirte perdido, de pensar que todos los demás tienen esto resuelto y tú no, quiero que sepas que no eres el único, que no estás roto. Solo necesitas las preguntas correctas, y esas tres cosas que te acabo de decir me parece que son un buen lugar para empezar. Pero obviamente esto no es una guía al pie de la letra, no es una fórmula secreta, es solo mi proceso, lo que me funcionó a mí, y si tú tienes una pasión clara o habilidades súper definidas y solo tienes miedo, sigue adelante con eso. Si tienes tus metas súper claras desde ya, eso es perfecto. Porque esto es más para la gente que, como yo, no tenía nada de eso, que estaba en el limbo, que necesitaba un enfoque diferente para tomar realmente la decisión. Y bueno, eso es todo. Aunque antes de irme les recomiendo este álbum que no he parado de escuchar últimamente. Es Icon de Brent Faiyaz. Es su último disco que salió hace poco, hace 2 semanas creo. Lo dejo en la descripción por si les interesa y bueno, nos vemos.